¿Cómo se rompe el vínculo matrimonial? Existen tres maneras de terminar con este vínculo. Una es por medio de un divorcio, la otra es a través de la nulidad del matrimonio y la tercera es por la muerte del cónyuge. Quédate con nosotros, porque vamos a hablar de qué es lo que ha cambiado para solicitar el divorcio y profundizaremos en qué es lo que se necesita para anular el matrimonio y volver legalmente a la soltería. Acompáñanos. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Diálogos en Confianza con este tema, ruptura del vínculo matrimonial. Han surgido muchas dudas con este tema, por eso quisimos retomarlo, porque en alguna ocasión ya habíamos hablado de este tema, pero siempre queriendo responder todas sus dudas y preguntas y desde una perspectiva diferente, porque tenemos otros especialistas que seguramente aportarán muchísimo para resolver esas dudas. Y Óscar Virués, estás como siempre ahí en las redes sociales atendiendo a nuestro público que nos sigue a diario. Así es, ¿cómo estás? Muy buenos bien, días, gracias, mi querida buenos días. Carmen Muñoz. Me da mucho gusto saludarte. Igualmente a las personas que nos acompañan en este programa muy interesante, desde luego, donde esperamos que pues haya mucha participación, porque seguro cada vez, la vez pasada tuvimos un programa donde hubo mucha manifestación, muchas dudas, y yo creo que hay personas que se quedan en ocasiones con el bueno, mejor ya lo dejo pasar, que se queden así las cosas. Exacto. Yo ya no quiero más pleitos, ya no quiero más desgaste emocional. Yo creo que es bien importante. Los asuntos legales se tienen que resolver. Evidentemente, lo ideal sería de una forma pacífica, pero pues no siempre se puede así. Entonces, pues hoy aquí está este consultorio abierto para que puedan escuchar, pues seguramente lo que puede ayudarles a llevar un mejor camino de lo que están teniendo en este momento. Entonces, así es. Bueno, pues estaremos en las redes sociales, o estamos en las redes sociales. Saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras, a Fabiola Ruiz y a Istiel Caneda. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana y nos acompañan como todos los días. Y a todas las personas que se pueden conectar en las redes sociales, tenemos el Facebook Live, donde ahí están sus llamadas, sus comentarios. Podemos ver, desde luego, pueden llevarse el programa a donde ustedes deseen. Saludo con mucho gusto también a las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y, por supuesto, también a quienes nos pueden seguir a través de la señal internacional de Canal 11. Y, desde luego, bueno, pues le damos la bienvenida y los buenos días a nuestras y nuestros especialistas. Así es, Óscar. Está con nosotros María Elena Horta, abogada litigante y catedrática de la Facultad de Derecho UNAM. Bienvenida, María Elena. Muchas gracias, Carmen. Muy amable por invitarnos. Nancy Diana Gallegos López, maestra en Derecho Penal, catedrática y abogada postulante de la firma Sámano y Esparza Abogados Asociados. Bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Martín García Beltrán, abogado y mediador privado certificado, director y fundador de Buen Divorcio SC, una acertada decisión. Bienvenido, Martín. Muchas gracias. Como siempre, un honor estar aquí. Alejandro Jiménez Gutiérrez, abogado litigante. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Carmen. Óscar, gracias. Pues antes de comenzar a platicar con ustedes, vamos a ver la siguiente cápsula que preparó el equipo de producción sobre cómo se rompe el vínculo matrimonial y ahora regresamos con los especialistas. ¿Estás casado y la relación no ha funcionado como esperaban? Ambos desean romper con el vínculo legal que se estableció después de la firma del contrato matrimonial. ¿Saben cómo hacerlo y qué se necesita? Hay que decir que solo existen tres formas de concluir con un matrimonio. La primera es a través del divorcio. La segunda opción es solicitar la nulidad y la tercera es con la muerte. Entre las diferencias están que la disolución del matrimonio por nulidad conlleva la anulación general del acto con efecto retroactivo, mientras que en el divorcio los efectos son hacia el futuro. Por otra parte, mientras que en la nulidad del matrimonio se otorga a los interesados una facultad para impugnar el acto, en el divorcio solo los cónyuges pueden invocar la causal para disolver el matrimonio. Existen una serie de condiciones que nulifican un matrimonio. Quizá no se trata de un proceso tan rápido como en teoría es el divorcio, y aunque los dos implican la separación de la pareja, la manera de vivirlo y enfrentarlo no se experimenta de la misma forma. Acompáñanos porque tendremos toda la información de la mano de los expertos. Así es, cuando decidimos casarnos estamos pensando como en muchas cosas, menos en una separación, creo yo. Ustedes me dirán, de acuerdo a su experiencia, si hay parejas que sí piensan y lo platican, sobre todo, decir, ¿qué pasaría si nos divorciamos, si nos separamos? Pues mira, generalmente no se piensa en eso, pero pues Hay que prever. la dinámica social que estamos llevando ya es
bueno, pues si no funciona me divorcio, ¿no? Exacto. O sea, como que ya está. Pero generalmente en el ámbito económico nunca pensamos, ¿eh? Ahí sí decimos, no, pues me voy a casar, estoy muy enamorado, y piensas en los sentimientos y no piensas en el aspecto patrimonial, económico, ¿no? Sí. Entonces creo que eso es bien importante. Hay, en todos los matrimonios hay un contrato que se llama capitulaciones matrimoniales, que es la que va a regular tu vida dentro de la vigencia del matrimonio en el aspecto económico. Entonces, ¿qué hacemos? Pues firmamos. Y ni siquiera nos enteramos qué fue lo que dijimos, ¿no? Entonces, sí es importante que tomemos conciencia de esto y que cada uno que nos vamos a casar, pues vayamos y hagamos nuestras propias capitulaciones matrimoniales para saber qué voy a compartir o qué no voy a compartir, o qué va a pasar si hay algún problema. ¿Cómo van a quedar los bienes? Eso es importante, ¿no? Sí. Y bueno, pues obviamente para mí lo trascendente es el impacto que se tiene sobre los hijos. Eso. Hay sociedades con un poquito de más educación, cultura y antecedentes en este sentido, como lo es, digamos, la canadiense, la norteamericana, la inglesa, por no decir otras, y ellos sí, por ley, tienen la obligación. Fíjate qué cosa tan hermosa y tan inteligente. Para presentar tu solicitud de matrimonio, tienes que presentar tu convenio, la capitulación matrimonial o contrato prenupcial, ¿verdad? Para que piensen qué es lo que va a pasar en casos de infidelidad, en casos de incapacidad, en casos de ya no querer estar juntos, los niños, las visitas, los bienes que se vayan adquiriendo durante el matrimonio, y entonces les dan su licencia para poderse casar. Cosa que aquí, con un poquito de creatividad y un poquito de talento, tanto jurídico como legislativo, pudiéramos evitar una gran carga de trabajo en el tema de los divorcios. Nada más quiero hacer este apuntamiento. ¿Qué pasa cuando una mujer, sobre todo las mujeres que son un poquito más románticas, no tan frías como los hombres? Hay hombres muy románticos también. Bueno, me refiero, son más sentimentales, ¿no? O sea, quieren más con el corazón. Nosotros también, evidentemente, pero ya ese es otro tema. Sí, que lo tratamos todos los viernes aquí. Pero aquí lo más importante es, ellas y nosotros también jugamos a la casita. O sea, establecemos un proyecto de vida en donde en principio queremos tener un hogar feliz con nuestra esposa y nuestros hijos. Pero normalmente quien rompe esa armonía es el hombre, por infidelidad, por lo que tú gustes. Y entonces los mejores años de la vida que nos entregó una mujer, con la mano en la cintura puedes tú decir, ya no quiero jugar. Y resulta que los bienes yo los produje y estamos casados bajo el régimen de separación de bienes. Anteriormente quedaban en estado de indefensión, pero después de algunas reformas está la figura de la compensación. Bueno, pero en la ley está muy claro. El Código Civil establece que para que tú contraigas nupcias tienes que firmar tus capitulaciones matrimoniales. Y es tan importante que incluso puede generar la inhabilitación del juez del registro civil si no están esas capitulaciones matrimoniales. O sea, nuestra legislación está bien. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Justamente que no hay una difusión adecuada, no hay un conocimiento de esto, ¿no? Por eso hacemos este programa. Sí, y no es un requisito, obvio, la legislación tanto de Canadá como de Estados Unidos es distinta a la nuestra, porque es un sistema jurídico totalmente diferente al nuestro, ¿no? Pero sí lo tenemos, a ver, por me supuesto. permiten retomar. Es que es bien importante lo que están señalando, pero como que sí hay que poner un poquito de orden en base al planteamiento que hiciste. Tienen razón los colegas y estoy de acuerdo totalmente. Nada más quiero acentuar el tema de que no obstante que no tenemos la misma cultura que en otros países, sí hay esfuerzos válidos y se están haciendo. Particularmente está ya en ciernes un curso que se va a impartir a los solicitantes del divorcio en el registro civil, de tal manera que los contrayentes sepan de antemano cuáles son los derechos y obligaciones. ¿Cuáles son los...? A los solicitantes del matrimonio. A los solicitantes, sí, a los contrayentes. Sí, es que dijo solicitantes del divorcio. No, pero a los contrayentes les van a explicar
mediante un curso cuáles son los derechos y obligaciones que nacen como consecuencia del matrimonio. Y de forma obligatoria. De forma obligatoria. Ya está y contemplado en Buen en Divorcio también estamos proyectando hacer un curso. Tenemos un curso para los que se van a casar, que también les explicamos derechos y obligaciones, aunado a una especie de coaching psicológico, porque tienes razón, siempre se casa uno bien enamorado y nunca piensa en que se va a divorciar, ¿no? Lo vemos como algo secundario que no es importante. Es que nunca no lo planeas, o sea, te casas para toda la vida. Claro. Y ese es el problema, uno de los problemas del divorcio por los cuales está tan estigmatizado. Como es un proyecto de toda tu vida, cuando te das cuenta que se rompe, te das cuenta de la realidad y que no va a ser para toda la vida, es un shock bastante fuerte. Sin embargo, llevado bien el proceso, yo siempre lo he considerado, por eso el nombre del proyecto Buen Divorcio, es un proceso que te ayuda a crecer, te ayuda a evolucionar, bien manejado. No necesariamente es algo negativo. Claro. Es un proceso de vida que sí ayuda. Quizá por ello los divorciantes tienen ese impacto, ¿no? Y por eso es tan conflictivo algunas veces. Y depende mucho de nosotros los abogados para ayudarles a que sea de manera más armónica, porque sí, los que sufren más son los pequeños cuando se da algunas personas pensarán, bueno, pues yo no estoy pensando en casarme, a lo mejor vivir en concubinato y así me evito todos esos rollos, ¿no? De si en algún momento dado queremos separarnos y cada quien se va por su lado y entonces ya aquí se acabó y punto final. Fíjate que esto es cierto y bueno, sería importante explicar el matrimonio en concubinato. El año pasado hubo reformas en relación con el concubinato y entonces ahora tú registras tu concubinato y además tienes que registrar la terminación de tu concubinato también. O sea, hay cosas un poco técnicas raras, ¿verdad?, que están haciendo, pero ya no es como antes que dices, bueno, pues el concubinato es una situación de hecho y cuando se acabe, pues ahí nos vemos. Y ahora ya se modificó también y los efectos también se están modificando. ¿Cuáles serían como los beneficios de registrar el concubinato? Que tengas el reconocimiento. El reconocimiento oficial, de la ley. Sí, es algo, pues, como similar al matrimonio, ¿no? Porque son las reformas las que metieron en este sentido. De hecho, siempre ha sido una figura asimilada, pero ya con estos requisitos sí, ya es diferente. Vas a tener el beneficio de que en caso de una separación ya se acredita la generación de los derechos a pensión alimenticia, a heredar al concubino, a pensiones, a la posesión del domicilio concubinario en caso de violencia, antes etcétera, era nada más etcétera, una situación de hecho, o sea, yo quiero ir a vivir contigo, no tengo impedimento para contraer matrimonio y ya tenemos un concubinato, ¿no? Pasa el tiempo y se perfecciona, pero ahora ya no, ya está modificado y al momento en que entra como legislación deja de ser esa situación de hecho que existía antes y pues ya se convierte en una figura jurídica. Pero yo creo que lo importante en este caso del divorcio es que antes de casarnos sepamos que el hecho de contraer matrimonio va a tener efectos no solamente entre nosotros dos como pareja, sino también con los hijos y con los bienes. Exacto. Y bueno, ya decía Martín que a veces creemos de que el matrimonio es para toda la vida. Esta pregunta la hicimos a nuestro público. Vamos a ver qué contestaron. Sí, debe de ser. Sí, debe de ser para toda la vida, porque te comprometes a algo. Se supone que se tiene conciencia de lo que uno decide cuando determina unirse a una persona. Por eso es matrimonio, porque tiene uno que pensarlo para no, ahorita estás bien y al rato estés mal. Pues depende cómo se vive la gente. No necesariamente, a lo mejor ni siquiera debía haber matrimonio como tal. Si hay una buena relación y una buena confianza, pues puede que sí dure para toda la vida. Son promesas que se hacen en una edad, en un momento de la vida, ¿y quién puede sostenerlas? Pues yo creo que sí, porque ya es un acto con responsabilidad de una persona hacia otra. Por supuesto que no, hay veces que no hay compatibilidad. Es como dicen los padres, hasta que la muerte los separe. No puedes durar para toda la vida, o sea, no estoy de acuerdo en eso. En teoría así debiera ser. No. A veces uno se equivoca y pues no puede ser. Si hay problemas en la familia y ya no se entienden en tu pareja, es mejor separarse por las buenas. Por las buenas, eso sería el ideal, pero ¿qué tanto pasan esas buenas? ¿Qué tantas veces son las malas? En llamadas telefónicas nos dice Rodrigo Meneses, el divorcio es desgastante, pero cuando se hace es como quitarse un peso de encima. Entre más nos tardemos en tomar la decisión, más se hace difícil el trato con la pareja y además también
con uno mismo. Sofía Vargas, yo he vivido 4 años con mi pareja, las cosas ya no están muy bien y nos vamos a separar en algún momento. Siento que como no me casé, perdí 4 años de mi tiempo, no tuvimos hijos, no hicimos proyectos juntos, pero compramos cosas y yo puse dinero, más que él de hecho. Entonces no solo es poner dinero, sino ahí hay más. Claro. No tengo derecho a nada, nos pregunta, ni siquiera a una compensación. Sí. Abel Olvera García, tiene 3 años que me separé. Pienso que a esta edad ya no nos divorciamos por miedo a la soledad, pero sufrimos las consecuencias del abandono y maltrato de los hijos. ¿Qué puedo hacer si les dejé un local comercial y una casa de 3 pisos y ahora yo estoy pagando renta y ellos disfrutando de mis bienes? Todas las llamadas yo creo que van a representar muchas de las opiniones y las dudas que en general tienen las personas antes, durante y después de haberse separado, divorciado, en fin. Pero no sé si a veces, justo cuando, como decían, al momento de casarse se toma en cuenta todo esto, si es necesario prevenir, esto nos puede ocurrir. Dependerá de los dos, evidentemente, pero aquí solamente hace falta una persona para que diga ya no más. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Nada más, sí, bueno, y en algunas porque cada estado tiene su legislación, evidentemente. Porque en otras entidades de la República todavía subsiste el divorcio necesario judicial, el divorcio voluntario judicial y el divorcio administrativo, que eran los 3 tipos que generalmente conocíamos. Cuando se modifica, entonces ya nada más queda en la Ciudad de México el divorcio sin expresión de causa. Y ahí sí es lo que tú explicas. O sea, no necesito el consenso, simplemente digo, ya no quiero seguir casada. Y con ese ya no quiero, voy con el juez, presento una solicitud y le digo, ¿sabes qué, juez? Ya no quiero seguir casada. No me van a preguntar por qué, porque es mi voluntad. Presento un proyecto de convenio. Sí, yo voy a preguntar mucho después de la pausa. Claro. Ya regresamos. Pues ya tendríamos más tiempo para nosotros. El hecho de que te divorcies es cuando ya no tiene remedio la relación. El beneficio sería para los hijos, si hay mucha violencia, si ya no se llevan bien. Creo que es el único beneficio que tienes el separarte, el divorciarte, que ya no dañas a otras personas, a terceras personas. Volver a empezar una nueva vida, como a mí me gusta. Saber que si al divorciarse uno va a obtener una mejor vida. Para la sociedad yo lo veo un poco mal. Dicen que es mejor un buen divorcio que un mal matrimonio. Empezamos mal con la gente separada, se perdemos los valores. Pues te da tu libertad. Cuando sigues unida por el lazo civil, legal, hay muchas cosas que no puedes hacer, como rehacer tu vida. Uno tiene que cerrar ciclos y, como dijeran los abogados, todo acto tiene una consecuencia jurídica. Mucha gente permanece casada por los beneficios económicos o las cosas, pero pues no tiene caso. Yo creo que te divorcias para reiniciar otra vida o estar mejor. Si te vas a divorciar, pues es preferible hacerlo en todos los términos, legales, emocionales, de todo tipo. El último entrevistado se ve que está como bien informado con un abogado, ¿verdad? Sí. Por sus respuestas, porque es diferente cuando nada más te preguntan así, no has necesitado o no has tenido una asesoría legal, que siempre es importante. ¿Por qué, hablando de importancia, por qué es importante tramitar un divorcio? ¿Cuáles son las ventajas legales y de qué responsabilidades también te libera? Bueno, claro. Primero, el tramitar un divorcio psicológicamente es, de alguna manera, liberar un poco la carga o el peso tan enorme que tienes, tanto hombres como mujeres, para referir que tienes que estar con una persona y guardar ciertas composturas matrimoniales, laborales, familiares, etc. O sea, dices, ay, por fin, ya no nos soportamos. El empezar a tramitar el divorcio es ya no estar peleando todo el tiempo en privado o frente a los hijos, que estés exigiendo o que te estén exigiendo ciertos patrones de comportamiento, que puedas ser un poquito más funcional, que puedas liberarte de esa circunstancia. 2, cuando te empiezas a informar, normalmente los hombres, y no por cuestiones de género, son los que de alguna manera
amenazan a las mujeres y les dicen, pues la casa es mía, los coches son míos, te saco a la calle, no te doy un centavo y te quito a los hijos. Así es el 70, 80 o más porcentaje de las ideas que les venden en ese sentido. Yo quiero informarles algo, que lo mencionábamos la vez pasada. Todas esas son mitos y leyendas urbanas y hasta telenovelescas ahora. Tienen las herramientas legales para saber que aun cuando estén casados bajo el régimen de separación de bienes, tienen el derecho de pedir una compensación hasta por el 50% de los bienes que se generaron durante el matrimonio. Así que eso de que te echo a la calle no es cierto. No se dejen espantar y no se dejen, sobre todo, humillar. Me llegan a la oficina, al despacho, mujeres que llegan destrozadas porque ellas también son, además de ser más aprensivas y seguir queriendo, en el mayor de los casos, sufren la violencia económica y la violencia mental, psicológica, de pensar que van a quedarse en la calle de la noche a la mañana y que no tienen otra opción. Pues les tengo noticias. Si realmente hacen algo así, les están despojando de un derecho de posesión. Es un delito que merece pena privativa de libertad, aunque no es grave y puede obtener la libertad el que las despoja y dice o les echa a la calle, que es castigable a través del área penal. También cuando ejercen violencia física, cuando las golpean, cuando las amenazan, que es violencia moral, y violencia familiar. Y eso de que les voy a quitar a los hijos no es cierto tampoco. Así que si las personas que nos están viendo, hombres o mujeres, están con su esposo sufriendo humillaciones diarias, ya basta. Pero mira, esas son las buenas y nuevas noticias. La ventaja de determinar cuál es la situación. O sea, ¿qué voy a ganar yo si me divorcio? Primero, es importante el momento. ¿En qué momento me voy a divorciar? Cuando estoy convencido o convencida de que ya no puedo seguir adelante, ¿no? Que hay muchos conflictos. Yo generalmente les digo a los clientes, primero una terapia psicológica para saber realmente qué está pasando. Si ya estoy convencido de que voy a estar bien así, entonces ahora sí, ¿cuáles son las ventajas? Primero, mi situación jurídica personal. Ya no estoy vinculado a nadie, ya puedo salir yo solo, en lo que sea, o sola. Segundo, la cuestión económica, eso es fundamental. O sea, ¿a qué tengo derecho económicamente y a qué no tengo derecho? ¿Sí? ¿A qué tengo derecho? Bueno, pues si fui ama de casa y cuidé a mis hijos, tengo derecho a una pensión alimenticia, por supuesto, independientemente del régimen en el que esté casado. Segundo, había una llamada que a mí me llamó mucho la atención. Dice, estoy separado, vivo rentando un cuarto y mi edificio y mi negocio lo tienen mis hijos y mi esposa. Y él paga la renta. Paga la renta. Muy fácil, divórciese. Y si está casado por separación de bienes y los bienes son de usted, rescate lo que es suyo. Y si está casado por sociedad conyugal, dele la parte que le corresponde a su esposa y conserve usted la suya y va a poder vivir perfectamente bien. Y más que nada es la tranquilidad y la seguridad jurídica. Alguno de las personas del público dijo, hay que cerrar ciclos. Y sí, efectivamente hay que cerrar ciclos. Hay que cerrarlos. ¿No? ¿Por qué? Porque tengo 30 años de separado, pero no me quiero casar, divorciar, porque ¿qué van a decir? No, divórciese. A ver, ¿qué pasa? ¿Me dejas complementar rapidito? Sí. Es que mira, los colegas tocaron muchos temas muy importantes, pero yo quiero complementarlo con este. En reiteradas ocasiones en la vida real, las personas se separan y no se divorcian. Siguen casados. No se divorcian porque tienen temor de que sea caro, de que sea difícil, de que sea complicado, de que sea muy prolongado el proceso. Pero tienen que hacerlo primero, así como mi colega le sugiere al público, no se espanten, no se espanten. Los juicios de divorcio actualmente en Ciudad de México y en la mayoría de los estados ya es bastante más sencillo que hace unos años. Incluso en los estados en donde no está contemplado el divorcio incausado, ya muchos colegas de provincia lo están haciendo mediante un amparo, ¿no? Amparados ahora sí que en una sentencia,
que autoriza el divorcio encausado, ya lo pueden hacer. Entonces, no se espanten de eso. ¿Por qué les digo que es importante esta parte de no espantarse y llegar al juicio o al trámite legal? Porque estando separados y habiendo niños menores de edad, obviamente, por supuesto, en ese caso, muchas veces, si no está la guardia y custodia determinada por un juez, el otro progenitor puede llevárselos, y esto se da con mucha frecuencia, y no tienen una guardia y custodia determinada, no tienen pensión alimenticia. La mamá no puede acusar al papá o viceversa de que se llevó al niño, ¿no? Entonces hay que determinar muy bien esas cuestiones legales. Son importantísimas. Esa es otra gran ventaja. Y no le tengan miedo a los juicios, no es difícil. Y estamos hablando de juicio, pero si se acercan a ciertos abogados, a ciertos proyectos, es muy conveniente buscar la mediación. No todos los divorcios tienen que ser conflictivos o rijosos o litigiosos. Hay muchos divorcios que son de común acuerdo entre las partes, que de hecho es lo más recomendable, ¿no? También uno de los testimonios cada caso es particular, y yo creo que sí debemos como de poner sobre la mesa casos muy específicos para que la gente también pueda como identificarse. ¿Qué pasa en caso de una enfermedad crónico-degenerativa? Si hay un divorcio de por medio, ¿se pierde la seguridad social o no? ¿O cómo pueden llegar a acuerdos para tener pues beneficios de esta separación y seguir teniendo pueden llegar a acuerdos, ellos pueden llegar a acuerdos, sobre todo en esta situación. Y también, bueno, quería complementar en cuanto al divorcio encausado, que ya es de observancia en toda la República, no nada más en algunos estados. Invocando la jurisprudencia, ya podemos solicitar el divorcio encausado y entonces ya se resuelve en esta manera. Por ejemplo, en Veracruz me tocó llevar un divorcio en donde lo ingresan como divorcio necesario, se resuelve como divorcio encausado, toda vez que ya es observancia en toda la República y que los jueces ya deben de adoptar dicha ordenanza. Entonces, pues es mucho más fácil, ¿no? Para que Es un poco complicado porque técnicamente tiene que entender que a partir de que en el 2011 se modifique el artículo 1 constitucional, todos los jueces de los distintos niveles tienen obligación de aplicar tanto los tratados internacionales como la Constitución, como las leyes. Entonces, hay una figura que se llama control de convencionalidad, en donde dice, tú tienes que aplicar lo mejor de toda la legislación, tanto nacional como internacional, en favor de los justiciables. Entonces, ¿qué pasa? Tiene toda la razón la abogada. Si en el estado de Veracruz no existe el divorcio sin expresión de causa, el juez tiene obligación de aplicar las normas que protejan más a los divorciantes. ¿Y qué es lo que hacen? Dicen, pues, ¿sabes qué? Te voy a aplicar algo similar a lo que es el divorcio sin expresión de causa. Nada más que esto sí es un poco más difícil, ¿no? Porque hay que argumentarlo debidamente. Y a mayor abundamiento, ahora existe el divorcio notarial. En el Estado de México y en el Estado de Campeche pueden acudir los del Estado de México hoy por hoy, porque hay algunas reglas que se deben cumplir, pero ya ni siquiera deben acudir ante un juez. Y no porque yo esté en favor del divorcio. Estoy en favor de la justicia de cada una de las partes, en donde se establezcan los derechos y obligaciones, entendiendo a la justicia, como lo dijo Ulpiano, como la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde. Y dar a cada quien lo que le corresponde, no solamente estamos hablando en bienes. Si le rompiste el corazón a tu esposa porque fuiste infiel, no puedes salir impune. Desafortunadamente no hay una compensación por infidelidad, porque entonces muchas más personas entraríamos en otro tipo de dinámica. Pero sí puedes solicitar la compensación y no te vas con una mano adelante y otra atrás. El divorcio, el divorcio notarial, el adulterio ya no existe. No hay adulterio, ni siquiera, antes era hasta delito. Ahora ya casi no hay nada, imposible, casi imposible de probar. Pero para que sepan y estén informados con la más situación reciente, que también las personas que actualmente viven en el Estado de México, en Campeche y próximamente, porque además ya hay puntos de acuerdo para que esto se estandarice, los divorcios notariales, que pueden acudir ante un notario.
El costo es más o menos de 4,500, 5,000 pesos. Obviamente aquí entramos en un problema. Si alguna de las partes incumple, o sea, ya te divorciaste, estás divorciado. Sí. Pero si incumples con el convenio que presentaste ante el divorcio, sí tienes que acudir ante un juez de lo familiar para hacer ejecutable y cumplible ese convenio. Yo quiero apuntalar nada más esto y ser muy enfático en que las personas que nos ven, que no son abogados, tratar de reducir mi lenguaje o nuestro lenguaje para que nos puedan entender. Y lo que ellos quieren saber, creo yo, desde mi muy humilde punto de vista, es cómo puedo romper el paradigma de que me van a echar a la calle. O si yo puedo echar a la calle o no. Si mi esposa no llega a dormir porque le gusta la fiesta, ¿la puedo echar a la calle? No. Tienen que acudir ante un juez. El artículo 17 constitucional dice, nadie puede hacer justicia por su propia cuenta. Entonces tú no puedes quitarle las chapas y las cerraduras o cambiarle la llave para que tu esposa no entre o tu esposo porque a ti se te ocurrió. Tienes que acudir ante un juez y manifestar esas circunstancias. Todo es muy bonito cuando decimos, vamos a tratar de que esto se arregle por las buenas. ¿Cuándo se empieza a romper? Cuando utilizan a los hijos como instrumento de venganza, como letra de cambio, porque ahí es donde te duele y empiezan a contaminarlos y con el tema de te lo presto o no te lo presto. Fíjate, conforme a lo que estás diciendo, yo siempre he pensado, hay personas que interpretan un divorcio como ahora voy y te voy a dar en la torre porque me la debes y me la pagas. Por venganza, claro. Sí, y la ley en realidad es darle lo que acabas de decir, darle lo que a cada quien le corresponde, punto. Si fuéramos ya con esta solución en la mente, muchos problemas se quitarían, desde luego, del Inter. Pero preguntan también mucho, ¿existen todavía las causales? Yo sé que cada estado tiene su legislación, pero aquí, cuando menos en la Ciudad de México y en qué estados también, ¿existen todavía las causales de divorcio o estas ya son... En la Ciudad de México ya no existe. El artículo que contemplaba las causales de divorcio necesario es ahora el artículo que se utiliza en el divorcio sin expresión de causa. Y lo que sí es importante es informarle al público que para que se disuelva el vínculo matrimonial por nulidad o por divorcio, forzosa y necesariamente debemos de tener una resolución, una sentencia judicial, excepto obviamente cuando es administrativo o cuando está ante notario en los estados en los que hay. Ahora, el notario es un fedatario público, no es un juez. Entonces, tienen que ir conforme, de común acuerdo. ¿Complementamos la información después de la pausa? Claro que sí, con mucho gusto. Sé que en términos generales, pero no sé específicamente. Yo creo que en caso de que ya uno no se lleve bien. Pues una infidelidad, pues un engaño. En caso de violencia, tanto psicológica como física. Cuando hay incompatibilidad. Anular me suena religioso. Sé que ante la iglesia nada más te puedes casar una vez y ante el registro civil te puedes casar las veces que quieras. Pero en la praxis se divorcian las personas pues al parecer con un acuerdo con algún sacerdote, algún alto jerarca. Parece que no se necesita mucho. Yo creo que hay que estar conscientes de lo que uno quiere para cuando llegue la hora tomar la decisión. Gracias a todas las personas que respondieron a ese sondeo. ¿En qué caso se puede anular el matrimonio? Y si pudiéramos explicar un poco cuál es la diferencia de divorcio y anulación. En nuestro derecho mexicano existen esas dos formas, entre otras, de disolver el vínculo matrimonial. El divorcio básicamente es mediante sentencia, ejercitando la acción del divorcio encausado. Ese ya es bastante conocido. Y la nulidad de matrimonio se puede solicitar solamente ante un juez en aquellos casos en que no se cubrieron los requisitos para contraer el matrimonio. Por ejemplo, estar soltero, ¿no? Estar soltero al momento de casarse, tener la edad requerida, ¿no? Son básicamente esas las dos causales. Aunque pueden existir otras como una causa médica, por ejemplo, padecer una enfermedad
incurable o incluso mental y no estar determinada, ¿no? Entonces, cuando uno de los contrayentes no cubre los requisitos de ley, se produce la nulidad de matrimonio. Que vale la pena acotar, la nulidad de matrimonio implica que ese acto jurídico nació legalmente muerto. Todos los actos jurídicos que se hayan realizado durante ese matrimonio no legal son nulos. O sea, no es nulo nada más el matrimonio, sino todos los actos. Por ejemplo, compraventas de bienes. Por ejemplo. Sí, entonces es muy importante la diferenciación. Mira, la nulidad se presupone cuando contraes matrimonio existiendo algún impedimento. ¿Cuáles son los impedimentos? En la Ciudad de México están contenidos en el artículo 156 del Código Civil y es no tener la edad considerada por la ley, que actualmente son 18 años, tanto para hombre como para mujer. El tener un parentesco en línea recta, es decir, hijos, abuelos, padres en línea recta, o tener un parentesco en línea colateral, hermanos, primos, tíos, hasta el 4º grado. Sí, a menos que haya una dispensa. El padecer una enfermedad contagiosa, incurable, degenerativa, ¿no? Que no se haya compartido, porque si lo hiciste desde un principio. Si te avisaron antes, si tu pareja te dijo, sabes que nos vamos a casar, pero tengo SIDA, y tú lo consentiste, entonces ya no es motivo de nulidad, ¿verdad? La impotencia incurable también, bueno, pues siempre y cuando no sea sobrevenida también, por supuesto, ¿no? El que se haya intentado matar o tratar de dar muerte o afectar a la pareja, la persona con la que te piensas o con la que te casaste. O sea, todo esto está contemplado. Antiguamente estaba contemplado el adulterio, también ya quedó fuera. Ya quedó fuera. Entonces, todas estas causas y el tener un vínculo matrimonial subsistente anterior al cual, yo creo que es la nulidad que más se presenta. Más frecuente. ¿Y cuándo te enteras? Cuando se muere. Entonces se murió y aparece una señora con su acta de... Y digo señora porque generalmente los hombres se mueren primero que las mujeres. Yo no sé por qué, ¿verdad? Pero así sucede. Entonces, dirían por ahí justicia divina. Pues yo diría, sí. No, llega alguien con su acta de matrimonio y dice yo soy la cónyuge supérstite. Y luego llega otra con su acta de matrimonio y dice yo soy cónyuge supérstite. Y a lo mejor hasta una tercera. Entonces dicen, ¿cuál es el matrimonio válido? El que determine el juez. O sea, de inicio los tres son válidos. ¿Por qué? Porque la sociedad lo que quiere es proteger precisamente ese vínculo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Demandar la nulidad de matrimonio del segundo y del tercero. Aunque ya entendemos que el primero es el válido. A lo mejor el primero se contrajo con alguna deficiencia y pues... Pero entonces no son nulos automáticamente el segundo y el tercero. No. Ya, solamente hasta que se solicite una sentencia que diga que es nulo ese matrimonio. Por ejemplo, si está gozando de un beneficio de seguridad social la tercera esposa, que fue quien inscribió en el Seguro Social, y resulta con que la primera necesita ese servicio, entonces no pueden darle servicio a ambas. Y entonces la tercera, a través de un procedimiento legal, tendrá que demandársele al Seguro Social que la nulidad del matrimonio y como consecuencia de lo mismo, ya que no le presten ese servicio a ella, sino se lo presten a la otra. Claro. Pero y no es ahora una serie de cosas. Y no es ahora un impedimento para poderte casar el que estés casado anteriormente, es decir, no hay un registro y entonces se te impide. No. Digo, yo sé que se logró, no sé si se continúe logrando, así que había una persona que se haya casado 4, 5, hasta más veces. Pero es un impedimento, incluso si la pensión está otorgada y no se ha cumplido con ella, también forma parte de los impedimentos para poderse casar nuevamente. Ese es un temazo. El estar inscrito en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios es actualmente un impedimento para contraer matrimonio, pero desgraciadamente no existe un Registro Nacional de Matrimonios. Entonces yo creo que eso sí sería algo muy benéfico, así como ya se hizo el Registro Nacional de Testamentos, en donde tú dictes tu testamento en cualquier parte de la República, aparece. Ahí aparece. Y eso tendría que ser porque pues se casan aquí, se casan allá, se casan allá. Sí.
Yo quiero señalar dos cosas. Está en construcción, ese Registro Nacional de Matrimonios está en construcción. O sea, tú llevas aquí a Arcos de Belén y desde aquí te investigan y te pueden dar incluso copia certificada de un acta de un matrimonio celebrado en Monterrey o en Guadalajara, etcétera. Está en construcción todavía. Que con estas pláticas o previas al matrimonio debería estar también saber, sí, exacto, conocer. Claro. Desde ahí. El conocimiento es poder. Y esta gran oportunidad que ustedes nos brindan para informar a su público televidente de todas estas, no quiero decir armas, sino de todos estos instrumentos o herramientas que pueden utilizar, las ponemos en la mesa para que con toda confianza escriban y podamos nosotros informar certeramente qué es lo que se debe utilizar, no para vengarse, no para agredir, sino para defender los derechos que les corresponden. Ya dijimos más o menos cuáles son las causas de rompimiento de los matrimonios y demás, pero yo quisiera apuntar algo que muy poca gente de nuestra, que no son abogados lo sabe. ¿Cómo se calcula la pensión alimenticia? Porque está muy padre decir... se lo pregunta, claro, sí. Está muy padre decir, vamos a divorciarnos lindo. Órale, sí, siéntate, ven. ¿Sí ven. ¿Sucede el divorcio lindo? Sí, claro. Las menos de las veces, que ahora a través de la información y la mediación ya van como que poniéndose un poquito más tersos, menos rudos. Pero aquellas personas que no tienen acceso a esa posibilidad, sí es importante que sepan cuáles son las bases de la negociación. Vamos a ubicarnos con que ya dijimos, oye, vamos a separarnos, ¿no? Ven, mira, siéntate, tómate un vasito de agua, un tecito, un café. Vamos a hacer nuestro divorcio. De entrada, ¿qué necesitamos? Nuestra acta de matrimonio. El acta de nacimiento de nuestros hijos. Es todo lo que se necesita para iniciar un divorcio. Aquel que les diga que se necesita casi la vacuna, la tarjeta de vacunación. No, y si hay bienes, se requieren los títulos de propiedad de los bienes. En su momento se refieren a estas situaciones, pero vamos a hacer ya el convenio. Salud por el convenio. Tenemos 3 hijos. ¿Cómo se calcula la pensión? Yo les voy a referir y hagan ustedes la siguiente reflexión. ¿Con cuánto desayuna un niño? Tú dime, con lo que tú creas, ¿con cuánto desayuna? ¿30 pesos? 50 pesos. 50 pesos. 50 pesos. Sí, tampoco. Y que fue el desayuno corrido, ¿no? Pero depende de donde se haga el desayuno. Exacto, promedio. Dependiendo. Son 150 pesos diarios. ¿Cuánto? 150 pesos diarios. 150. Ajá. Por 10 días pues son 1,500, por 20 días son 3,000, por 30 días son 4,500 pesos nada más de la comidita, por acreedor alimentario. Obviamente puedes hacer un súper y puedes ver la forma en cómo abates ese dinero, pero más o menos para que se hagan una idea en la realidad. 4,500 pesos para comer, y si son 3, vamos haciendo cuentas. Ahora, vamos a suponer que el esposo, que es la única fuente de ingresos, gana 10,000 pesos mensuales. Si bien le va. Si bien le va. Viven en un inmueble rentado. No, pues todos ya no esos... ya no comieron. Yo estoy haciendo cuentas en mi cabeza y ya no me da. Bueno, ¿qué hace el juez? El gran problema de alimentos... ¿Qué hace el juez? Es que tenemos que informar muy bien al público. El gran problema de los alimentos es que no hay una fórmula para calcular los alimentos. No, sí hay. Ese es un gran problema. A ver, ¿cuál sería entonces la fórmula? ¿Dónde está? Sí. La Corte ha referido al respecto que de acuerdo a los ingresos o la forma de vida que hayan tenido durante los 2 últimos años... Posibilidades y necesidades. Ese es uno de los principios de los alimentos. De acuerdo. En esa tesitura, ¿cuál es la costumbre? ¿Cómo un juez determina una pensión alimenticia provisional? ¿Y cómo la determina definitiva? Vamos a suponer que estaba a punto de dar el ejemplo, 10,000 pesos mensuales. Normalmente se fija entre un 15 y un 20% por acreedor alimentario. Normalmente no rebasa el 50% de la pensión. Si la cónyuge o concubina no trabaja,
y pide una pensión alimenticia, también tiene derecho para ello. Pero tampoco le vamos a cargar todo a la persona que está recibiendo sus emolumentos por concepto de sueldo, salario, aguinaldo, etcétera. Normalmente se ve, normalmente se estila, se acostumbra que dentro de ese 15%, si son 2 o 3 o 4 o 5 acreedores alimentarios, más o menos se da entre un 45 y un 50% de la pensión alimenticia. Más o menos. Para que si ustedes quieren, ¿qué hace el juez? Solicita a la empresa, cuando son trabajadores cautivos, que mande la información de cuánto es lo que gana la persona que es el deudor, que va a ser el deudor alimentario, y para esos efectos poder hacer ese cálculo. ¿Qué pasa si no se cumple con esto? Con lo que el juez determina que se debe pagar de pensión. Bien. Porque yo he tenido muchos casos de amigas cercanas de que llegan a un acuerdo con abogados y todo, y de repente él dice, no, pues es que no me alcanza, entonces no te puedo dar lo que me está diciendo el juez y nada más te deposito 2,000 pesos al mes. Pero ¿sabes qué? Este mes no tuve, entonces no te deposité y se van pasando los meses. Y si no hay un reclamo, claro, entonces pues el otro va haciendo concha y dice, ¿sabes qué? Pues ya no te deposito, porque entonces tú puedes sacar adelante a los hijos. En primer lugar se genera un incumplimiento, porque ya está por resolución judicial establecida la obligación alimentaria, luego entonces al incumplirla se está generando un incumplimiento de un mandato judicial. Esa es la primera. ¿Qué te trae como consecuencia ese incumplimiento? Pues la acción para reclamar precisamente su cumplimiento. Dentro de esa acción para reclamar el cumplimiento, puedes solicitar el embargo de bienes, puedes pedir la pérdida o suspensión de la guarda y custodia y llegar al momento hasta de la patria potestad. Puedes solicitarle al juez que gire un oficio al Registro Nacional de Deudores Morosos Alimentarios. Si es la persona que no tiene la guardia y custodia y la convivencia, puedes solicitar también la suspensión de las convivencias. Pero sí hay que hacerla valer e incluso, como consecuencia de esto, se puede también ejercitar abrir una carpeta de investigación, ¿no? Que ahora ya no le llaman averiguación, es la carpeta de investigación. Cometidos con el nuevo sistema penal se puede abrir la carpeta, iniciar la carpeta de investigación y hay una pena privativa de libertad. Entonces, sí son muchas las consecuencias, muy variadas. Sí, el Estado a través de la ley protege este derecho alimentario que es de orden público, es prioritario para la sociedad que se cumpla. Y hay que hacerlo valer. También las personas luego no quieren hacerlo valer. Porque por eso quieren evitar los conflictos nuevamente con la expareja. Entonces dices, no, ¿sabes qué? Mejor ya no le pido. Si yo ahorita a ver cómo le hago, trabajo horas extras o algo para sacar a los hijos adelante. Que este es un punto bien importante porque la temporalidad también está contemplada. Es decir, si yo no he recibido, si las mujeres no han recibido la pensión, o los hijos o las hijas, la pensión desde un principio, entonces está obligado el padre a dar desde ese principio. Es retroactivo. O sea, es retroactivo, exactamente. Por otro lado, no sé si en algún momento pueda variar el porcentaje, porque entonces se argumenten nuevas cosas, independientemente en qué momento se encuentren ambos. Mira, en materia de alimentos hay varios principios. Uno de ellos es la proporcionalidad. Si hay 2 o 3 personas obligadas a suministrar alimentos, se divide en forma proporcional. Algo que es importantísimo y que es un vínculo que no debemos de perder de vista nunca es posibilidades, necesidades. Yo puedo necesitar 50,000 pesos, pero el deudor alimentario no gana 10,000 pesos mensuales. O sea, ¿de dónde lo van a sacar? No puede ser. Tiene que haber una armonía en esto. Segundo, así como yo le voy a dar alimentos a mis hijos en su oportunidad tendrán que darme a mí alimentos, ¿sí? También son recíprocos. Otra, no solamente los padres tienen obligación de dar alimentos, sino también los demás ascendientes y los colaterales, es decir, los abuelos. Si los padres no tienen posibilidad de dar alimentos, los abuelos tienen obligación de darlos, o los tíos también, y es algo que generalmente nunca lo vemos. A lo mejor el papá y la mamá están en estado de insolvencia, están enfermos, pero tienen un tío rico que tiene todos los recursos. Claro. O ilocalizables. Así es. ¿Cuántos niños no son abandonados con los abuelos y los abuelos por su edad ya no pueden Que esta parte de ilocalizables, hay personas que hacen, no voy a decir hábilmente porque tampoco merecen ese calificativo, pero truculentamente. Truculentamente creo que sería más cercano.
todo lo que ganan, propiedades incluso, las esconden o las ponen a nombre de otras transfieren personas, a otras personas. Y entonces, incluso hasta en Hacienda no aparecen como aportaciones porque pues es una persona que no ha ganado nada. ¿Qué se hace en esos casos? ¿A los abuelos? A los abuelos. A los abuelos sí se puede. Mira, esto del registro de deudores alimentarios morosos era un proyecto hermoso que inició Julieta Lujambio. Julieta fue la que trabajó con elementos que ella vio en Argentina y aportó. Digamos, esa es una aportación que se le tiene que reconocer a ella. Pero en ese proyecto que ella hizo estaba contemplado que el deudor alimentario moroso no pudiera salir del país si no cumplía primero con esto. Eso lo quitaron. Dijeron, no, eso no funciona. No, pues, sí. Luego, otro, lamentablemente, que si tenía bienes, o sea, que se hiciera una búsqueda en el registro y el público de la propiedad y que se embargaran los bienes. Bueno, pues también quedó como... Vamos a ver si funciona. Y continuamos después de esta pausa, María Elena. Yo estoy emocionada. Regresamos con esto para no perder la idea. Hace más de 100 años, en México se aprobó legalmente la ley del divorcio. Y es que, durante la época de Juárez, lo único que estaba permitido era la separación, pero no la disolución del vínculo matrimonial. Este se promulgó hasta 1914 por Venustiano Carranza, quedando de la siguiente manera. El matrimonio podrá disolverse en cuanto al vínculo, ya sea por el mutuo y libre consentimiento de los cónyuges cuando el matrimonio tenga más de 3 años de celebrado, o en cualquier tiempo por causas que hagan imposible o indebida la realización de los fines del matrimonio, o por faltas graves de alguno de los cónyuges que hagan irreparable la desaveniencia conyugal. Disuelto el matrimonio, los cónyuges pueden contraer una nueva unión legítima. A lo largo de la historia, la regulación del divorcio ha pasado por distintas reformas. Algunas disposiciones de la Ley de Relaciones Familiares de abril de 1917 y después con el Código Civil de 1928. Pero el cambio más importante en la Ciudad de México y en otros estados es el establecimiento del divorcio incausado o sin causales, que ha permitido evitar el larguísimo desgaste del juicio en perjuicio sobre todo de los hijos si los hubiere. El 18 de julio de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial la reforma al artículo 266 del Código Civil para permitir el divorcio antes del primer año de la unión si alguno de los cónyuges así lo solicita ante el juez. Al respecto, el consejero jurídico y de servicios legales, Vicente Lopanzi García, señala que de ninguna manera debe limitarse el proyecto de vida de los individuos ni vulnerar la libertad de elección del estado civil que deseen. No, pues me voy a casar, estoy muy enamorado y piensas en los sentimientos y no piensas en el aspecto patrimonial, económico, ¿no? Sí, tener un hogar feliz con nuestra esposa y nuestros hijos. Pero normalmente quien rompe esa armonía es el hombre. Te casas para toda la vida. Claro. Y ese es el problema, uno de los problemas del divorcio por los cuales está tan estigmatizado. Pues la casa es mía, los coches son míos, te saco a la calle, no te doy un centavo y te quito a los hijos. ¿A qué tengo derecho? Bueno, pues si fui ama de casa y cuidé a mis hijos, tengo derecho a una pensión alimenticia, por supuesto, independientemente del régimen en el que esté casado. Las personas se separan y no se divorcian, siguen casados. No se divorcian porque tienen temor de que sea caro, de que sea difícil, de que sea complicado. Los juicios de divorcio actualmente en Ciudad de México y en la mayoría de los estados ya es bastante más sencillo que hace unos años. Invocando la jurisprudencia, ya podemos solicitar el divorcio incausado y entonces ya se resuelve en esta manera. Y dar a cada quien lo que le corresponde, no solamente estamos hablando en bienes. Si le rompiste el corazón a tu esposa porque fuiste infiel, no puedes salir impune. Vale la pena acotar, la nulidad de matrimonio implica que ese acto jurídico nació legalmente muerto. Todos los actos jurídicos que se hayan realizado durante ese matrimonio no legal son nulos. Si tu pareja te dijo, sabes que nos vamos a casar, pero tengo SIDA, y tú lo consentiste, entonces ya no es motivo de nulidad. Pero desgraciadamente no existe un registro nacional de matrimonios. Las capitulaciones matrimoniales es un convenio que todas las personas que contraen matrimonio civil tienen que hacer. Este convenio se hace al momento de casarse.
O sea, yo cuando me caso tengo que presentar mis capitulaciones matrimoniales y el resto de los papeles que me pedirá el registro civil. Y en el momento de yo llenar los formatos del registro civil, me pedirán casarme en alguno de los regímenes, sociedad conyugal o separación de bienes. En cualquiera de los dos, la ley me permite hacer este convenio de capitulaciones matrimoniales. Este convenio tiene que estar pensado a futuro, de manera que son estipulaciones que los novios acuerdan, pero pensando en un futuro. Nosotros lo que promovemos y lo que invitamos es a que no agarren el machote del registro civil, sino que a que generen un convenio acorde al plan de vida que ellos tengan. ¿Por qué? Porque no todas las parejas pues tendrán un negocio, algunas sus familias les dejarán unas herencias, algunos ya llegarán con un negocio. Entonces, en las capitulaciones matrimoniales tiene que estar específicamente detallado con qué llegan y qué va a pasar con todos aquellos bienes que se adquieran durante el matrimonio. Lamentablemente, por la misma carga de trabajo del registro civil, no pueden tomarse el tiempo de sentarse con cada uno de los futuros esposos en explicarles. De manera que aquí la opción es contratar un abogado, y deberá de ser no cualquier abogado, un abogado especializado en el tema del matrimonio y de los regímenes patrimoniales. Porque el abogado aquí, la intervención que va a tener no es nada más hacer un contrato, sino es un convenio en el que a partir del deseo y la proyección que tengan los futuros esposos, a partir de esa proyección que tengan, el abogado deberá de prever en el convenio qué es lo que ellos quieren para su patrimonio. Entonces, aquí la opción para que ellos puedan asesorarse es acudir con un abogado particular, inclusive en algunas notarías les dan asesoría, pero sí tendrán que buscar asesoría por su cuenta. Hay la falsa idea de que no, pues estas capitulaciones solamente las hacen los famosos o quienes tengan dinero. La realidad es que no, estas capitulaciones las tienen que hacer todo el mundo. ¿Por qué? Porque aún y cuando una pareja que diga, no, pero es que yo no tengo bienes, digo, no todas las parejas cuando nos casamos o no todas cuando empiezan pues tendrán bienes, ¿no? Pero están proyectados a generar un patrimonio. Y a veces lo más simple, como pudiera ser adquirir un coche, ¿ok? ¿El coche de quién es? Lo sacan a crédito, ¿el crédito de quién es? ¿Sí? O bien las familias les van a heredar algo, ¿ok? Esas herencias de quién son. ¿Sí? Entonces todo ese tipo de cosas tienen que quedar claras desde el primer minuto y a esto a partir de este convenio de capitulaciones matrimoniales. Yo creo que queda muy claro, muy bien explicado, pero además hay un punto que me encanta y es todas las personas estamos obligadas a conocer cuál es nuestra situación. Por eso entonces cuando él menciona, pues tendríamos que buscar la asesoría, yo creo que algo que nos da normalmente mucha pena y lo vemos en el programa es cuando no conocemos alguna información, independientemente del tema que se trate. No hay preguntas malas, por eso es importante buscar esta asesoría para que entonces conozcamos de qué es lo que estamos careciendo y pues alimentar justamente esa área que es de oportunidad. Un anónimo nos comparte, ¿por qué plantear luego la idea del divorcio? ¿Por qué no mejor pensar en la manera de arreglar un divorcio? Lo único que están haciendo es promover por cualquier costa que ya uno puede separarse de su pareja. Yo llevo años casado y era porque siempre hablé con mi mujer. Hay dos tipos de inteligencia, la racional y la emocional, y ustedes están haciendo de lado la emocional. Por eso nuestra sociedad está como está, porque no promueven el diálogo para arreglar conflictos y simplemente prefieren hacer que se rompa un vínculo. La verdad es que, bueno, le agradezco a esta persona que comparta su opinión. Yo difiero porque no creo que se esté aquí promoviendo ni motivando el divorcio. Es algo que hay que analizar porque además las tasas en tanto por ciento han aumentado drásticamente en los últimos 10, 15 años y lo podemos ver. Que sí hay manejos y a diferencia de otros años donde está el buen divorcio y donde hay asesores para llevar justamente eso y un intermediario, a diferencia de otras épocas, yo creo que sí, y esto es bien importante. Me parece que lo que han señalado aquí, tanto las abogadas como los abogados, es todas las personas tenemos derechos y no podemos ser violentados. En el momento en que se recibe eso, ahí sí hay que poner un alto inmediatamente y separar los caminos porque no es prudente para ninguna de las personas, y menos cuando hay hijos también dentro de estos matrimonios. Pero además lo acabamos de decir, o sea, antes de que llegues al divorcio, tienes que analizar los motivos por los cuales te vas a separar. Y por eso también dijimos que antes de estar ahí, lo que necesitas es una terapia, una asesoría psicológica. Así porque es. A veces... Y aún llegando al divorcio, en ese momento en que nos encontramos ya en la primera audiencia de aveniencia, les invitan a reconsiderar esa solicitud de divorcio.
Claro. Entonces, el Estado busca prevalecer la familia y rescatar siempre esa figura, pero pues sí. Pero cuando decides casarte, sí hay que prever qué es lo que va a suceder en caso de divorcio. Exacto. Oye, y ahora que mencionan familia, tenemos hoy aquí en nuestro estudio a muchas jóvenes y muchos jóvenes, y es bien importante que desde esta edad reciban toda esta información, porque digo, no sé si alguno de ustedes ya esté casado o casada o vivan con su pareja, pero de verdad que bien importante que ellos igual más adelante nos comparten alguna de sus dudas, pero que estén aquí recibiendo toda esta información. Déjame leerte este otro anónimo que dice: yo viví con mi esposo 15 años, nos separamos y él siempre buscó la forma para no darme pensión, ni tampoco me quiere dar el divorcio. Hace un año él me solicitó el divorcio encausado, solo que no quiere darme pensión a pesar de yo solicitarla, porque ya no puedo trabajar. ¿Aún puedo obtener una pensión? A ver, vamos a puntualizar lo que ya se ha hablado aquí bastante. Son derechos. Se tienen que ejercitar para que el Estado entre en acción, los proteja y los haga una realidad. El marido no le va a dar el divorcio, ni ella al marido. El divorcio se solicita expresándole al juez únicamente la voluntad de me quiero divorciar. Yo soy la cónyuge, con uno que lo solicite. Sí. En este caso, ella es mujer. Yo soy la cónyuge que me quiero divorciar. Juez, plantéame, establece una pensión alimenticia provisional. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Proporcionar los datos en donde trabaja el señor, y el juez tiene la obligación por ley, lo comentábamos en los comerciales, el juez tiene la obligación por ley, aún sin escuchar al esposo, tiene la obligación de fijar una pensión alimenticia provisional. Y si no lo hace el juez, bueno, pues ya a través de su abogado tendrá que ejercer presión sobre ese juez y solicitarlo, interponer una queja o una apelación contra ese auto que le denegó, etcétera. Pero que quede claro, los alimentos son derechos son de orden público en primer lugar, es decir, toda la sociedad, tanto el Estado como los funcionarios públicos y los particulares, tenemos que poner todo lo que esté en nuestras manos para que se haga una realidad. Eso quiere decir de orden público. Son impostergables, de primera necesidad, urgentes, no puedes dejar de comer o a niños, esposa, o quien tenga derecho, no puede dejar de comer una semana, un mes, etcétera. Son impostergables, ¿no? Entonces, los tiene que hacer valer, no es que le quieran dar o que el marido, que no se tiene que hacer valer. Estábamos hablando de los alimentos antes del corte, y lo que yo les quería decir precisamente es que no hay una regla para que el juez te diga, te voy a dar tanto en porcentaje o en dinero o en salarios mínimos. No, incluso ya actualmente hay unas unidades distintas, ¿no? que se están manejando. Entonces, siempre hay obligación de que el juez te fije una pensión alimenticia provisional cuando tú lo demandas. ¿Cuál va a ser esa pensión alimenticia? A criterio del juzgador. Te puede decir un 10% para cada uno de los hijos, te puede decir un 5%, te puede decir un 50%, no lo sabemos, no hay una regla. ¿Sí? Ya posteriormente, con los elementos que tú vayas aportando, que eso es bien importante, generalmente nunca guardamos comprobantes de pagos para decir cuánto estoy gastando, nunca hacemos un aproximado, ¿no? de semanalmente o mensualmente cuánto estoy gastando, no lo hacemos. Entonces, cuando tenemos una situación de conflicto, pues tenemos necesariamente que resolver esto. Lo ideal es que no haya necesidad de llegar a esto, porque la primer muestra de solidaridad humana es precisamente el cumplir con nuestros deberes de crianza. Pero cuando se rompe ese deber, cuando no se cumple, es cuando sí tenemos que entrar forzosamente. Y hay muchas parejas que se separan pero no se divorcian. Así es. Y aquí tenemos un testimonio anónimo que nos cuenta su historia. Muy buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Sí, efectivamente, yo llevaba un matrimonio aparentemente tranquilo, por lo menos así lo sentía, durante 10 años, y de un momento a otro él me dijo que había conocido a una persona. Inmediatamente pues yo deduje, ¿no?, la situación, que él andaba con esa persona, porque si no, no tenía por qué comunicarme. Y en ese momento fue muy difícil para mí porque yo nunca pensé que me lo planteara así. Sin embargo, quedó de que íbamos a tratar de reconquistar nuevamente la situación. Vivimos todavía un año juntos y nos cambiamos de departamento, y en ese
En ese periodo yo no me sentía segura realmente de él, de que efectivamente había dejado de ver a la persona. Y yo le decía que cuánto tiempo necesitaba para poder tomar una decisión definitiva. Y él nunca me dijo el tiempo, me dijo que necesitaba tiempo, pero yo le dije 1 mes, 2 meses, 1 año, ¿cuánto? Pues no. Nunca me dijo nada. Y en vísperas de cambiarnos de departamento, me dijo a mí, él tenía un taller arriba donde trabajaba y me dijo que no iba a poder llegar todas las noches porque pues iba a trabajar y unas noches llegaría a la casa y otras no. Y en ese momento yo le dije que no, que la situación era o se iba o se quedaba, pero que así no. Entonces, de una u otra manera, yo tuve que, por las circunstancias, que tomar la decisión. Y sí, nos separamos de común acuerdo, nunca hubo nada legal. Pero separación, no hay un divorcio. No, y nunca hubo un problema. ¿Hace cuánto se separaron? Pues como 20 años. 20 años. ¿Y por qué no han decidido divorciarse? Pues en un principio porque era difícil y después se fue pasando el tiempo, A ver, ¿cuáles serían las complicaciones o las consecuencias de no divorciarse? Pues, seguir unido en matrimonio. Nada más. ¿Solamente? Están casados. Pero aquí en este particular caso, si el señor deja alguna herencia o goza del servicio de seguridad social, pues la señora todavía es beneficiaria. Si se llegase a divorciar, pudiera perder los derechos para heredar. Y de alguna manera, yo no sé si esté usted inscrita o no por virtud de él en el Seguro Social, esos son los pros y los contras. En este caso no, pero hay muchos casos que sí. O podría ser a la inversa, quizá la señora sea titular de algún inmueble y en caso de continuar casada, el señor le va a heredar como cónyuge supercite y como Sí, hay que tener mucho cuidado en eso porque se van y después ya de viejos que los abandonaron, que ya están desvencijados y demás, y saben que la señora tenía bienes. Bueno, si no se divorcian, pueden reclamar y se los van a dar, así que tengan cuidado con eso. Y otro gran problema es si el señor por algún motivo llega a quedar incapacitado y requiere alimentos, pues la señora tiene que pagar los alimentos. Ahora, ¿qué pasa cuando tú haces tu testamento y dentro de ese testamento no está esa persona y ya definiste en qué porcentajes quieres que se repartan tus bienes? Si los bienes están a tu nombre y tú estás casado por separación de bienes, esos bienes van a pasar a quien tú digas en tu testamento. Si estás por sociedad conyugal, el 50% son gananciales de la sociedad conyugal que le van a pertenecer al cónyuge, quien sea, aunque tenga 20 años de no verlo. Y haber sido con otra. Exacto, y el otro 50 sí va a poder disponer la señora de esto. Ahora, hay una forma, hay personas que dicen, no me quiero divorciar, ¿por qué? Pues porque no me nace divorciarme, punto. Pero entonces hay que ver lo de la separación de bienes. O sea, no necesitas estar divorciado para cambiar tus capitulaciones matrimoniales a separación de bienes también. O que cese los efectos de la sociedad conyugal después de determinado tiempo que ya el señor se fue, aunque no estés divorciado. ¿Puedo hacer un convenio? Eso sí se puede hacer. ¿Se casaron por bienes separados? No. ¿O sociedad conyugal? Sí. Sociedad conyugal. Por sociedad ¿Y conyugal. ustedes ¿Hay bienes? Sí, bueno, cuando nos separamos no, pero ahora sí. ¿Pero de quién son? Ajá. Bueno, específicamente no sé si él tenga algún bien porque tiene si tenga algo. Cuando nos separamos, él dejó de trabajar, formó un negocio, pero lo puso a nombre de otra persona. Entonces no había manera de nada. Tiene un departamento, pero eso sí no sea, o sea, yo no he investigado a nombre de quién está. Y mi papá me dejó un departamento. Pero en herencia no tiene derecho. Okay. No en ningún momento. No. Pero es decir, hay una infinidad de casos que son como trajes a la medida. Generalizando, quiero puntualizar el apuntamiento. No estamos de ninguna manera como abogados ni como programa de televisión llevando al divorcio a la gente, no. Lo que queremos es informarlos para que
hagan valer sus derechos. Así y creo que eso es bien importante. Claro. Por supuesto, es el objetivo. La información es poder. Y la línea de diálogos es justamente dialogar. Claro. Es dialogar. Ahora, si estás casado por sociedad conyugal y recibiste una herencia, recibiste una donación o te sacaste la lotería, todo eso queda fuera de la sociedad conyugal y es tuyo y de nadie más. A no ser que voluntariamente lo incluyas mediante las capitulaciones. Claro. O sea, sí cabe esa posibilidad. Por eso son importantes las capitulaciones, para que digas que sí, que no puede entrar ahí, ¿no? Oye, Alicia nos dice, hay un caso de una persona, bueno, mejor se los compartimos. Sí, mejor después de la pausa. Después de esta pausa para no interrumpir la llamada. Ya. Todo depende, a veces en ocasiones sí. Sí, claro. Si no, pasas años y siguen en las mismas. Cuando es un divorcio sano, pero cuando empiezan con secuelas negativas, pues definitivamente no. No, porque si hay hijos, pues tienen que estar en comunicación. Cierras el ciclo a lo mejor de ya no te lastimo, ya no te ofendo, ya no te humillo. No creo que se cierre el círculo familiar. Gracias por las respuestas a este sondeo. ¿Sí ayuda el divorcio y la anulación de un matrimonio, el cerrar un ciclo con la pareja? Sí, depende de las circunstancias. Siempre. No, yo creo que siempre. O depende cómo se dé. Yo pienso que, mira, lo que va a ser complicado, más o menos, es el proceso. Claro. El resultado final, después de cierto tiempo, yo sostengo, debe traer que te caen 20, debe traer experiencias que aunque fueron dolorosas te llevaron a un aprendizaje. Claro. Recordemos, primero puntualizar algo, el conflicto es inherente, todo el mundo le tememos hasta la palabra conflicto, se nos hace una palabra negativa, sin embargo el conflicto es inherente a la persona, el conflicto siempre va a persistir y a través del conflicto, incluyendo las conflagraciones mundiales, es que la humanidad ha crecido. Como sociedad y como humanidad y como personas crecemos a través del conflicto. Es una de las maneras más eficaces de crecer, ¿no? Entonces, no es malo, a final de cuentas no es malo. Yo siempre he estado por desestigmatizar. Por no llevarse a cabo un divorcio, las personas en la casa viven verdaderos infiernos. Ellos, al otro y a los niños. Y si ahí vive la abuelita o la... También. Olvídate, eso es un verdadero infierno por no querer afrontar un conflicto. Y que a veces también el infierno lo vives cuando lo estás enfrentando, sí, pero es un proceso por el cual tienes que pasar para que tengas tus derechos. Mira, lo que es importante es saber gestionar el conflicto, no negarlo, primero identificarlo, reconocerlo, valorarlo y ver cómo lo afronto, que no necesariamente tiene que ser confrontación. Simplemente enfrentamiento, reconocerlo, sentarte con la otra persona y ver las posibilidades de arreglo. Si hay una posibilidad de un buen arreglo, eso es fabuloso, porque para un buen arreglo, así como para un pleito, para un arreglo se necesitan dos. Si la otra persona no está dispuesta, entonces sí, pero tú ya tienes conciencia, te informas, como dice el compañero adecuadamente, esto es para informar, te informas y hay centros de mediación, concretamente el público dependiente del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, que es el Centro de Justicia Alternativa, el servicio es completamente gratuito y actualmente ya somos más de 200 mediadores privados certificados que perfectamente te pueden llevar a cabo un proceso de mediación donde te ayudan a que tú soluciones el problema. Ojo, esa es la gran diferencia, no te lo va a resolver un juez, lo vas a resolver tú y una vez resuelto, el juez lo va a aprobar. Aunque no siempre caes con la primera persona o el primer abogado que es el que te puede ayudar. A veces tienes que ir con uno, con otro, hasta que por fin como que logran entender tu situación y entonces llevar tu caso. ¿Así te sucedió a ti, a nuestro testimonio anónimo? Me gustaría que me platicaras, porque tú pasaste por 3 abogados hasta que llegaste con otro y fue el que te está llevando este caso, que ha sido muy complicado, la separación, este divorcio, y cuéntanos cómo va tu caso. Bueno, en un principio, pues, mi idea era, terminar bien, como se dice, pero realmente no fue así. Siempre había pensado que íbamos a terminar como buenos amigos, ¿no? Y como padre de mis hijos, creí que era más fácil porque dije, no, pues nunca los va a dejar desamparados, bla, 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 bla. Pero después resulta que no, que se aleja y me dice que él me va a dejar las cosas, pero que yo no le pida nada. Bueno, en cuestión de nuestros hijos. Tenemos 3 hijos
y pues realmente al principio pues era así como que pues no quiero tampoco poner la demanda de pensión alimenticia pues y que se enojen, ¿no? Porque si no íbamos a terminar así como yo no quería. Y de repente, bueno, pues pues te quedas como esa duda de que bueno, ¿qué vas a hacer? Si es bueno o no es o es malo. Claro. Total que fui con un abogado, me animó a que sí, que no sé qué, pero a la mera hora nada más no concluían el trámite. No, como que lo dejaban a media. Yo creo que por la distancia o no sé, porque yo, bueno, mi divorcio se llevó a cabo en el estado y pues muchos eran de aquí, del distrito. ¿De la ciudad? Sí, de la Ciudad de México. Entonces, así, y con el segundo, bueno, el primero lo inició, el segundo nada más me hizo lo de la pensión alimenticia y ya hasta que, viendo precisamente un programa, que contacté al abogado y pues ya fue el que ya hizo, ahora sí que realidad, en lo del divorcio. Pero sí ha sido como que cansado porque pues él estar buscando y la manera, y a veces no tienes los recursos, tienes el tiempo y no tienes los recursos, o es al revés. ¿Pero todavía hay problemas con tu expareja por los bienes? Sí, saqué una casita, apenas todo se está pagando y eso. Yo le había dicho que si me acompañaba en ese entonces, todavía nos hablábamos muy bien, entonces yo cometí, no sé si era una tontería o no, pero lo incluí en las escrituras, ya no estando juntos, pero no estábamos divorciados. Entonces él aparece en las escrituras y pues ahorita estoy así como que, ¿qué va a pasar, no? Ya me divorcié. ¿Por qué lo incluiste en tus escrituras? Pues porque no estaba desvinculado. No sé. Pensaba que él iba a seguir viendo por mis hijos. ¿Y por ti también? No. ¿No? Yo creo que aquí hay una pequeña confusión. A ver, Alejandro. Porque cuando le preguntan su estado civil, ella seguramente dijo casada y dijo con quién y dijo bajo qué régimen, quiero suponer. ¿Fue así? Porque ella puede decir, a ver, lo incluyo como copropietario. Ajá. No puede, a ver, espérame, sacó una casita a crédito, ¿cierto? Cierto. Sí. Ella no puede obligar a nadie. Ella no puede decir, él también debe. No. Ella lo sacó estando bajo un régimen de sociedad casada, de sociedad conyugal. Sí. Y mencionó la existencia de esta persona. Sí, porque de hecho el vendedor casualmente me dijo, pues de todas maneras existe un papel, ¿no? Yo no sabía que puedes, por ejemplo, que lo puedes sacar sola. O sea, por cuestión de trámites, pensaste que era más fácil incluirlo a él. Ajá, y no tenías el conocimiento de que tú sola, y el vendedor no te lo dijo, que tú sola podías sacar a crédito esa casa. A lo mejor por el monto del crédito. ¿O fue por el monto del crédito? No. Al principio era porque, es que es algo difícil. Yo al principio pensaba que él iba a durar más tiempo que yo. Y para que viera por sus hijos, podría ser. Sí, es que él iba a ver por mis hijos y de alguna manera no quería que batallara el día que pasara, bueno, o algo me pasara, automáticamente yo sabía que iba a hacer de él, ¿no? Yo lo hice con ese afán. Lo hiciste con el afán de tus hijos, del amor a tus hijos, para que ellos tuvieran algo en un futuro. Cierto. Sí, Esa fue tu intención. Esa era mi intención. Pero bueno, cuando se dio lo del divorcio, pues él prácticamente después ¿Te exigió esa propiedad? ¿Mané? ¿Él te exigió esa propiedad por haber estado en la escritura? No tanto que me la haya exigido, simplemente como que me condicionó. Me dijo, yo no te voy a reclamar nada de los bienes, pero tampoco me pidas nada para mis hijos. No. ¿Qué le podemos decir, María Elena? Pues ella puede demandar perdón, es que, María Elena y luego tú, Martín. Bueno, ¿sí? Sí. Mira, le puede demandar pensión alimenticia independientemente de la situación de como pareja que tengan ellos. Esa es la primera. Y algo que es muy común es que el divorcio, está jurídicamente, estás roto el vínculo matrimonial. Sí, pero hay un vínculo emocional, exacto. Sí. Emocionalmente sigue uno con esa situación y por eso es por lo que se generan estas. Y a veces, pues sí, obviamente, pues es el padre de mis hijos, estoy vinculada emocionalmente con él y creo que va a reaccionar igual que yo no voy a desproteger a mis hijos. Entonces pienso que él tampoco lo va a hacer.
pero pues desgraciadamente a veces entran terceras personas o distintas formas de pensar y pues ya cambian las circunstancias. Martín. Sí, bueno, quería comentarlo porque casualmente yo soy ese tercer abogado que finalmente resolvió lo que no habían resuelto los dos anteriores. En el caso de la señora ya está establecida la pensión alimenticia y ya está establecido el divorcio. Es importante que el público sepa que cuando no hay un acuerdo en el proceso legal del divorcio, en el juicio, que no es litigioso, pero a final de cuentas es un procedimiento legal, cuando no hay acuerdo, el juez va a determinar ciertas cuestiones, como la disolución del vínculo matrimonial, la guardia y custodia de los menores, que en este caso ya se obtuvo en favor de la señora, así como la pensión alimenticia en favor de los menores también. En este caso concreto de la señora no, porque ella tiene un trabajo establecido, fijo, digamos, formal. Y en relación a los bienes, si no hay acuerdo, y sobre todo que en este caso el señor no acudió a la audiencia, ni siquiera había posibilidad de ningún acuerdo, lo que respecta a los bienes se deja a salvo los derechos, no se resuelve, el juez no lo puede hacer. La señora ya está enterada, pero lo hacemos del conocimiento del público en general, que esto entonces se vuelve materia de un pequeño juicio, por así decirlo, que nosotros llamamos incidente. En este caso se llamaría incidente de liquidación de sociedad conyugal, ¿de acuerdo? Ahora, este bien hay que ponerlo en ese juicio. Yo le sugería a la señora que de acuerdo a su estatus pensara si quería hacerlo inmediatamente o podía esperarse un poco y cuando ella lo decida, cuando se sienta en condiciones, ya se puede iniciar este proceso para liquidar el bien y aprovechar, si es posible, el dicho del señor de que yo no quiero los bienes, pero mediante ese juicio entonces ya que se firme la cesión de derechos en favor de la señora, que incluso cabe la cesión de derechos de los dos en favor de los hijos, ¿no? Exacto. Y si no hay ese arreglo, aquí volvemos al mismo tema, los problemas no son legales, lo legal ya está previamente establecido en nuestra legislación y cómo se va a resolver el problema son emocionales. Entonces, si no hay ningún arreglo, ¿qué va a pasar? Todos los abogados lo sabemos. ¿Qué va a pasar? Se va a dividir el bien, 50, independientemente de que en las escrituras esté o no el señor. Cuando se adquirió el bien inmueble, ¿estás casada? Sí. Pues aunque no hayas puesto a tu marido, ese bien inmueble forma parte del acervo de la sociedad conyugal. Y como la perinola, aquí todos pierden. Sí, es mejor llegar a un acuerdo, porque si no todos pierden. Aquí también sería importante rescatar la función que tenemos como abogados y como formadoras, como docentes, de hacer conciencia a nuestros alumnos de cómo deben de dar esa asesoría, de cómo deben de dar esa asistencia para que ellos les brinden ese servicio a los clientes y sea efectivo y no como el que nos acaban de platicar, ¿no? Porque muchas veces existen ese tipo de abogados, pero también inicia en las aulas cuando nosotros tenemos qué bueno que ahí, que eres tú, Martín. Digo, gracias a Diálogos en Confianza, que ustedes nos acompañan amablemente en estos programas, podemos ayudar a nuestro público, que esa es la intención y el objetivo de este programa. Es muy bueno. Oye, y hay un punto que no podemos olvidar también. Yo creo que se menciona desde un principio, no puedes llegar a este tipo de acuerdos mientras estás en la etapa del enamoramiento, porque entonces estás todavía no emocionalmente bien equilibrado y cedes ante un montón de cosas cuando no conoces bien a la persona con la que te vas a vincular. Pero ¿qué pasa? Y este caso hace que suene esta alerta en mí. ¿Qué pasa cuando hay una de las dos partes que continúa enamorada? Y si la otra persona ya no quiere estar junto a esa persona, hay uno o una que dice, yo lo cedo todo con la intención de que no te vayas y que ojalá te pueda esta oferta sea generosa para ti y decidas quedarte. ¿Por qué lo estoy considerando? Porque todos los lunes aquí decimos en los programas de salud, tiene que ser un tratamiento integral. Que estén inmiscuidos el médico o la médica, pero también la asesoría o el acompañamiento psicológico y emocional. Es importantísimo. Yo creo que en una separación es muy importante también. ¿Por qué? Porque todo este tipo de toma de decisiones, si tú estás acompañado o acompañada emocionalmente, no te van a llevar a tal vez quedar desprotegida o desprotegido un tiempo después cuando te des cuenta dónde andaba, cómo es que me atreví a hacer eso. Porque sí lo podemos hacer. Creo que todavía hay personas que están enamoradas
durante el proceso de divorcio o separación o nulificación del mismo matrimonio. Mira, y puede haber consecuencias. La decisión del divorcio se tiene que tomar con la cabeza fría, no con el sentimiento. Porque cuando lo haces con el corazón, siempre va a haber consecuencias negativas. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Toma una fase previa, fortalécete. Yo les digo a mis clientes, mira, el entrar a un conflicto de este tipo es como subirse a un ring. Si tú te subes al ring sin guantes, sin tenis, sin protectores, te van a pegar por todos lados. Entonces, mejor prepárate, fortalécete, busca todos los elementos y si realmente estás convencido, adelante. Claro. A veces es falta de comunicación, a veces no es que realmente te quieras divorciar, sino porque tú supusiste alguna cosa y tu pareja no te dijo que no era cierto y entonces los dos están en distintos canales y no saben qué hacer. Entonces, siéntense, platíquenlo, véanlo. ¿Sabes qué? Esto me molesta por esto y esto y esto. Entonces, esa comunicación nos hace mucha falta. Porque a lo mejor ese detalle se supera y la pareja sigue feliz. A veces que llegan las clientas y dicen, es que me tengo que divorciar porque ya le dije a mi familia que me voy a divorciar. Perdón, es tu vida, no es la de tu familia. Tú toma la decisión que consideres que es mejor para ti. ¿Para qué? Para que tengas una vida digna, relajada, plena, feliz, plena. No para estar sufriendo. Porque además, los conflictos familiares son de los más largos, de los más largos e interminables, en donde tomamos como rehenes a los menores, así es. Y entonces ellos sufren las consecuencias de los divorcios, ¿no? Claro. Sí, tomando esa parte, sí, Alejandro. Ya en la realidad, cuando ya estás viendo el proceso, ¿qué pasa con los hijos cuando alguno de los padres no quiere que convivan con el otro? La gente debe enterarse también que en el mismo juicio uno le puede pedir al juez, le debe pedir al juez y le debe exigir al juez que se pronuncie en la forma en cómo van a tener las visitas y convivencias con los menores. Cuando hay generación de violencia y lo prueban en el procedimiento, hay centros de convivencia en el Tribunal Superior de Justicia de cada estado, en la misma Procuraduría General de Justicia o hasta en el DIF, que son centros que pueden supervisar a través de un órgano que son trabajadores sociales y hasta psicólogos que reportan sábados y o domingos o sábados y domingos cuando conviven, ¿no? Y la forma en cómo van aceptando los menores o rechazando al padre o madre en comento, ¿no? Eso también es bien importante que lo sepan. En la actualidad me tocaría defender un poquito a los papás que son Vamos los a que hacer más... una pausa y regresamos. Ya volvemos. ¿Cómo se calcula la pensión alimenticia? Normalmente se fija entre un 15 y un 20% por acreedor alimentario. Normalmente no rebasa el 50% de la pensión. Entonces, sí son muchas las consecuencias, muy variadas. Sí, el Estado, a través de la ley, protege este derecho alimentario que es de orden público, es prioritario para la sociedad que se cumpla. Si los padres no tienen posibilidad de dar alimentos, los abuelos tienen obligación de darlos, o los tíos también, y es algo que generalmente nunca lo vemos. Nos encontramos ya en la primera audiencia de aveniencia, les invitan a reconsiderar esa solicitud de divorcio. Claro. Entonces, el Estado busca prevalecer la familia y rescatar esa figura. Siempre hay obligación de que el juez te fije una pensión alimenticia provisional cuando tú lo demandas. ¿Cuál va a ser esa pensión alimenticia? A criterio del juzgador. Lo ideal es que no haya necesidad de llegar a esto, porque la primer muestra de solidaridad humana es precisamente el cumplir con nuestros deberes de crianza. No necesitas estar divorciado para cambiar tus capitulaciones matrimoniales a separación de bienes también. Si estás casado por sociedad conyugal y recibiste una herencia, recibiste una donación o te sacaste la lotería, todo eso queda fuera de la sociedad conyugal y es tuyo y de nadie más. Por no llevarse a cabo un divorcio, las personas en la casa viven verdaderos infiernos. Ellos, al otro y a los niños.
Continuamos en Diálogos en Confianza, hablando de cómo se rompe el vínculo matrimonial. Y Nancy, nos quedamos contigo, tú estabas en un comentario. Así es, ahora me toca defender un poquito a los hombres, porque creo que la ley protege mucho más a la mujer en ese aspecto cuando les toca la separación. A los padres solamente les toca ver a los menores cada 15 días y les toca aportar. Entonces, muchas veces también empiezan con ese juego de no te permito verlo, ahora pues está enfermo, y ponen un sinfín de pretextos, ¿no? Entonces, sí estamos viviendo una desigualdad, porque también la guardia y custodia se le otorga la mayoría de las veces a la mujer, porque se dice que es la más apta para tener el cuidado, tener a su cuidado a los ¿Y no siempre es así? ¿No siempre la mujer es la más apta? A ese respecto, ahí va. Ahí va. En el ADN de todos los seres humanos, que se supone somos animales racionales, tenemos ese instinto de conservación a nuestras crías. Y el espíritu que recoge la ley para considerar más apta a la hembra viene desde nuestra historia de las cavernas. Cuando descubrimos el fuego, ese hogar, esa hoguera, era la obligación de la hembra de la especie humana, el mantenerla siempre alimentándola para poder tener luz adentro de la cueva, para poder cocinar sus alimentos y poder espantar a los animales que eventualmente ingresaban en esas cavernas. De ahí toda esa información genética de millones de años se recogen por la ley, y la ley dice: la mujer, que además casi siempre es cierto, casi tiene el don de la ubicuidad, de darles, de despertarlos, de lavarles los dientes, de peinarlos, de cepillarlos, de ponerles el uniforme, llevarlos a la escuela, darles de desayunar, llevarlos a la escuela, irse a trabajar, regresar, ir por ellos y dar de comer, la tarea, acostarlos y al día siguiente hacer la tarea, y aparte las labores del hogar. Entonces, el hombre no somos multifuncionales, multitask, ¿no? O sea, solamente así como que hay hombres que sí lo son. Estoy hablando en el rol social, ¿no? Que lo que te quería decir, acotando un poquito, es que creo que este ha sido un prejuicio de roles de género que se han seguido construyendo. Yo creo que hombres y mujeres estamos obligados al trabajo doméstico. Totalmente. Pero es un paradigma social. Y no hay una mayor capacidad de uno u otra, ¿no? Es un paradigma social. Nada más quiero hacer esto. Lo tenemos introyectado. Presente, porque así es como piensan los y las juezas. Dicen: la guardia y custodia se presumía en favor de la madre. Pero dada esa revolución de derechos y de igualdad de género por la que se ha peleado, ahora resulta que, dice la ley, en la Constitución, el varón y la mujer son iguales ante la ley. Luego, entonces, ¿por qué le presumes la guardia y custodia de saque en favor de la mamá? Porque así lo contempla la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Sí, pero es un choque de trenes entre un derecho internacional y una ley constitucional. Pero no es el tema sino el tema es que efectivamente, desde mi muy particular punto de vista, la mamá es la que está mayormente capacitada para ejercitar la guardia y custodia de manera mucho más decorosa que el hombre. Pero desde el punto de vista natural y en igualdad de circunstancias no debiera ser así. Así es, porque se dan muchos casos donde la mamá pues ya descuida, deja a los niños encargados, está recibiendo la pensión, la gasta con su nueva pareja. Así es. Y entonces, debido a esas leyes, nos cuesta muchísimo más trabajo que la guardia y custodia pase a ser del papá. Claro, por eso no podemos generalizar. Cada caso es particular, y hay papás de verdad muy responsables que se han hecho cargo de los hijos. Aquí hemos escuchado muchísimos testimonios en el programa. Pero fíjate, yo no lo llamaría muy responsables y haciendo lo que les toca hacer, o lo que nos toca hacer. Es decir, resguardarte tras este rol de género que a mí no me corresponde ni educar, ni cuidar, ni cambiar pañales, pues no está bien. O sea, eso es una labor de ambos, mujeres y hombres. Y yo creo que mientras estemos dando este cambio como sociedad, las leyes tendrán que voltear a ver forzosamente y se harán verdaderamente. Justamente, tenemos que reeducarnos y salirnos de estos roles sociales que tenemos impresos en toda nuestra memoria. ¿Y por qué? Porque precisamente las leyes han cambiado mucho.
Ahorita de lo que estamos hablando son de los derechos que tienen los niños y los padres tenemos el deber de cumplirlos y de protegerlos. Antes decían, es que el papá puede corregir a su hijo como quiera porque tiene la patria potestad. No. Padres y madres. No, actualmente ya cambió totalmente esa dinámica y entonces el tratar de ubicar nuestra mentalidad en esto es cuestión de educación. No hay más. A ver, vamos a escuchar otros casos porque tengo un testimonio anónimo, estamos en el último bloque y entonces sí quisiera darle el tiempo que se merece y el tiempo necesario, por supuesto. ¿Tu separación fue por violencia? Sí. Sí. Violencia intrafamiliar. Fui primero a demandar a la violencia intrafamiliar porque ya estábamos dañando hasta los nietos. Entonces, yo le dije, vamos a separarnos, pues mitad y mitad, ¿no? Pero dijo, sí, quédate con todo. Pero a la hora de demandar, pues ya no me quiso dar nada. Ya no me quería dar nada. Entonces tuve que ir, fui allá y allá me asignaron lo que él me daba de gasto en ese tiempo. ¿Ya tienes nietos? Sí. ¿Cuántos años tienes? Tengo 70. Wow. Es que se ve muy joven. Sí. Muchas gracias. Sí. Entonces, ahí me asignaron lo que me daban de gasto en ese tiempo, claro que me quitó 2 días de gasto. Ya nada más me dio 5. Bueno, entonces eso me asignaron ahí en la violencia intrafamiliar, pero platicando así me comentaron que ahí me podían quitar esa pensión alimenticia porque ahí no tenían un poder, se puede decir, ¿no? Que tenía que ir ante un juez de lo familiar. Y fui ante un juez de lo familiar consiguiendo un abogado, pero este abogado se vendió. Entonces me dieron lo que quisieron, me dejaron en la calle. Bueno, pero para esto sí me asignaron una pensión alimenticia, que era la misma que me asignaron allá en esto de la violencia intrafamiliar. Pero me la quitó, la pensión alimenticia, y tenían el expediente en una notaría. Entonces yo no podía demandar porque el expediente no estaba en los juzgados. Entonces fui a ver un licenciado y ya él lo solicitó, volví a demandar y gané, pero luego él me volvió a demandar para quitarme la pensión alimenticia. ¿Esto hace cuánto tiempo fue? Hace 15 años. 15 años. ¿Han cambiado las cosas después de 15 años? Sí, claro. Mucho. Claro. ¿El proceso sigue en curso o ya terminó? Sí, bueno, me da la pensión alimenticia porque yo lo demandé, le gané, él me demandó pagándole a su médico que lo había operado para que dijera que no podía trabajar. Pero entonces... ¿Pero en qué van en este momento? Ahorita ya estamos, sí me pasa la pensión alimenticia porque yo le embargué la casa donde vive y donde trabaja. Esa es por lo que lo pude presionar para que me pase la pensión alimenticia porque me metió un amparo, me demandó. A ver, con esta información que nos está dando, a ver, podemos explicarle un poquito. Después de 15 años, ¿qué cosas han cambiado con respecto a historias similares a la que está viviendo nuestro testimonio? Primero, yo haría el acotamiento que en temas jurídicos no importa mucho que las cosas cambien porque te va a aplicar la ley de cuando sucedió el evento, ¿no? Salvo que haya una ley benéfica y de aplicación general, como que suele ser en casos penales más bien, ¿no? Segundo punto. Sí, Alejandro. ¿Por cuántos años estuvo usted casada? 30 años. Es por la misma cantidad de años que tiene la obligación de seguirla manteniendo. Y además, según lo que usted refiere, inferimos nosotros que actualmente no solamente le están pagando una pensión alimenticia, sino que incluso en algún momento garantizó el pago de esa pensión a través del embargo de los bienes suficiente para garantizar su pensión. Luego entonces, pues no le fue tan mal. Sí, que eso me lleva a preguntar, las personas que no se han divorciado, que no han anulado su matrimonio y entonces continúan estando casadas, cuando solicitan una pensión, se tiene que dar por el largo del periodo que estuvieron o continúan estando casados. Generalmente así es. El tema es así. ¿Cuándo termina la obligación alimentaria? Cuando ha transcurrido el mismo tiempo, el mismo periodo de tiempo por el cual estuvieron casados. Cuando el acreedor o acreedora o acreedores alimentarios se casa. Se emancipan. O vuelve a vivir o a cohabitar con otra persona aunque no se case, como concubino y como dependiente económico.
que adquiera un trabajo remunerado, que tenga bienes, que adquiera bienes suficientes para su subsistencia. Déjame hacer ahí otra pregunta. Cuando se casa o cuando se va a vivir con otra pareja, pero en el caso cuando es ella o él el quien recibe esta pensión, pero ¿y si hay hijos también se pierde? No, los hijos son independientes. Los hijos para el caso de los hijos, cuando adquieren la mayoría de edad, pero salvo que estén estudiando, entonces la obligación alimentaria, en este caso los hijos el derecho, persiste. Pero yo quería tocar un tema en relación a este testimonio muy interesante, que la señora comenta, el abogado se vendió. Es un tema, no estoy diciendo que así haya sido, no. Es un tema recurrente, es la credibilidad, profesionalismo, confiabilidad, seguridad de un abogado. Entonces, estos abogados que de pronto no ejercen bien la profesión, aparte de que le causan un daño a las personas, entorpecen la justicia, nos dañan a todos en nuestra imagen, a los que sí trabajamos bien. Entonces, público en general, por favor, siempre que vaya a buscar un abogado, primerísimamente que tenga cédula profesional, no coyotes. Busquen y sin que no les dé pena. Licenciado, enséñeme su cédula profesional. Y su título. Y lo pueden ver. E incluso lo pueden checar por internet, pero cerciórense que esté titulado. 2, de preferencia, que esté colegiado. 3, al menos en Ciudad de México, los abogados que ejercemos regularmente estamos registrados ante el tribunal y tenemos un número de folio. Y de ahí en fuera pueden, que esté establecido también, exacto. O sea, hay abogados de banqueta que pueden ser muy buenos, pero no es la misma certeza que alguien que está establecido y tiene ciertos años. Deberían de hacerle como en las compras por internet o el Uber, que calificar después del servicio para saber a quién llega, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en la página sí tenemos calificaciones y hay opiniones, ¿no? Hay evaluaciones. Pero también debo decirte que un abogado es tan exitoso como su cliente quiere que sea. Claro. Porque muchas veces el cliente llega, te plantea el asunto y desaparece. Claro. Y luego, después de 3 años, llega y te dice, oiga, abogado, ¿qué pasó con mi asunto? Oiga, pues si usted ya no regresó, no hizo nada. Ah, no. ¿Seguro? Usted se vendió. ¿Seguro? A ver, yo tenía una pregunta para concluir con nuestro testimonio. ¿Durante los 15 años recibió la pensión alimenticia? No, me la quitó por 3 años. 3 años. Cuando lo tuvo en una notaría. Pero conseguí un abogado y lo solicitó y fue cuando regresó a los juzgados y ya volví a demandar. Gané, pero luego él me demandó y perdí. ¿Pero por qué estaba en una notaría? No, yo creo que ella se refiere al archivo. Tal vez al archivo. Al archivo, sí. No, estaba en una, lo llevó a una notaría. ¿A una notaría? ¿Para qué? Ahí estuve en la notaría como 3 años. A lo mejor para la división de bienes o puede algo ser. así. No, pero tuvieron que haberle dado vista. A fuerza. A fuerza. Sí. Pero ya estamos hablando que pero bueno, se nos va quisiera hacer un apuntamiento bien importante. Gracias. Para que no le pase lo que refiere la señora, no solamente pedirle físicamente al abogado que muestre su cédula y o su título profesional y o su registro ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado correspondiente. Ahora ya la hiperinformación es tan sencilla que te puedes meter a googlear, bueno, se dice a investigar a través de esa página de internet, ¿verdad? A través de ese buscador, con el nombre ya sea del despacho o de la persona y sus redes sociales. Y ahí encontrarás no solamente las calificaciones que tienen, sino las entrevistas que refieren, la especialidad que mencionan, algunas circunstancias de clases, cátedras, libros, ensayos, revistas. Y entonces es cuando tú puedes tener un acierto para contratar a un abogado que sí trabaja como es correspondiente. Ahora, la sugerencia que yo le haría al público es que cuando entre a un proceso judicial, siempre conserve copia de todo lo que firme. Ah, sí. Siempre. Que lo guarden muy bien en un archivero. A ver, el abogado me dijo esto, dígamelo por escrito y yo guardo mi documento. Y deme copia del acuerdo. Y deme copia del acuerdo y deme copia de lo que firme y así ustedes van haciendo su expediente y en caso de algún conflicto ya tienen todos los elementos. Tienen derecho a sus copias. Tienen derecho. Es que te llegan los casos traslapados de 2 o 3 abogados
y oiga, ¿qué tiene? Nada. ¿En qué juzgado? No sé. Sabe? ¿Qué expediente? Y el abogado ya no me contesta. Hay que tener toda la información y el papeleo disponible. Pasa mucho. Nancy, y jamás firmar un documento en blanco. Eso es fundamental. Yo sigo resaltando la labor que tenemos como docentes, como formadores y futuros abogados, porque pues son nuestro futuro. Exactamente, nuestro futuro. Muy bien. Y queremos agradecer también un testimonio que se nos quedó pendiente de un divorcio voluntario. Nos podemos quedar contigo a platicar si gustas terminando el programa, porque el tiempo ya se nos acabó y creo que se quedaron todavía como muchas preguntas y dudas por ahí. Haremos una tercera parte pues de este tema. Seguramente no. Las que sean necesarias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos.